Hola Marta, ¿qué tal? Ah, Un placer contactar de nuevo contigo benvingut. por aquí y también muy feliz que estés tan cerca de mí en estos momentos también, en este viaje, geográficamente. Sí. Pues bueno, efectivamente sí. Hoy vamos a tratar un tema diferente a lo que llevo habitualmente aquí, es un tema profético, pero es muy interesante y creo que es una visión profética que debemos conocer o traer de nuevo encima de la mesa, porque no es algo nuevo, es algo que el adventismo ya habló hace muchos años, muchísimas décadas, era algo que era común hablar entre los hermanos adventistas, nuestros pioneros, y hoy lo voy a traer a colación. Veréis que es un tema que nos muestra también la exactitud con la que Dios nos habla. La profecía proveniente de Dios, la profecía divina, no tiene errores y es de una claridad tan grande que realmente asombra. De hecho, fue una de las cosas que cuando era ateo me llamó más la atención del Evangelio. La persona que me empezó a presentar un poco el Evangelio me mostró precisamente Daniel 2, Daniel 11 y temas acerca bueno, acerca del Papa, el Vaticano, etcétera. Eso recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque dije, wow, ¿en serio que en la Biblia está el futuro de una forma tan clara? Porque me explicaba cosas que ya estaban sucediendo en aquellos años, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención y por eso he querido traer este tema hoy aquí, porque vamos a hablar de el Rey del Norte en Daniel 11, versículos del 40 al 45. Antes vamos a hacer una pequeña previa, por supuesto, para poner el contexto, pero vamos a hablar de ello. Y es que es un tema que realmente está siendo muy hablado también en el pasado y actualmente, pero existen siempre varias posiciones, ¿no?, al respecto. Y la intención de hoy es mostrar que realmente la Biblia no da cabida a múltiples posiciones de interpretación profética, en este caso concreto de Daniel 11. Y voy a mostrar el porqué, mejor dicho, la Biblia y también el Espíritu de Profecía en parte va a mostrar el porqué. Os voy a empezar a compartir pantalla, con lo cual dadme un segundo. Vale, imagino que ya lo estáis viendo. Ahora voy a empezar a minimizar algunas cosas aquí. Vale. Vale, espero que la barra no me moleste. La barra de siempre tengo la misma batalla con la barra de controles. Bueno, como veis, aquí tenemos la portada que elegí para el tema. ¿Será que el rey del norte en Daniel 11 es Turquía? ¿O será que es otro poder? ¿O otro país, otra nación? Es una pregunta, ¿no? Si os dijera la tesis ahora no tendría ninguna gracia al tema, con lo cual la voy a decir al final. Pero ¿qué creéis? Puede ser Turquía, puede ser el papado, puede ser Estados Unidos, puede ser Suráfrica, puede ser... ¿Quién es el rey del norte? ¿Puede ser la China? ¿Puede ser Rusia? Bueno, muchas interpretaciones hay, ¿verdad? Pero la Biblia es quien nos va a dar la respuesta, ya que si estamos analizando un tema bíblico, lo lógico es ir a la Biblia para que ella misma se explique y nos dé la respuesta de todo. Mirad, vamos a empezar leyendo Daniel 11, versículos del 2 al 4. ¿Por qué? Porque vamos a situar en el mapa el rey del norte y el rey del sur, y para eso debemos tener una pequeña previa. Antes de nada, deciros algo que hoy en día en la iglesia adventista se siente duramente atacado y de hecho casi prohibido hablar de ello, ¿no? Pero Daniel 11 es un capítulo literal. Es un capítulo que nos habla de eventos geopolíticos y eventos que suceden en las naciones que en nuestro tiempo ya han sucedido casi todos, con lo cual para nosotros ya es historia, y nos habla de eso, de conflictos literales, de guerras literales, de situaciones que ha vivido el mundo de forma literal. No es un capítulo para espiritualizar, de hecho ya veremos que el capítulo no permite en ningún momento espiritualizar su contenido, no hay ningún símbolo que interpretar, con lo cual es un capítulo literal, es una profecía literal. Como otros capítulos de Daniel, por ejemplo, en Daniel 2, se nos habla de una estatua y de unos metales. Ahí obviamente eso no es literal, son símbolos que hay que interpretar y el propio Daniel nos dice cómo interpretarlos, ¿no? También en Daniel 7, en Daniel 8 se va dando una visión más a nivel micro de lo que nos muestra Daniel 2, que es un mapa de imperios mundiales que van a estar desde que empezó en Babilonia hasta el fin de los tiempos. Pero en Daniel 11, aunque encontramos ciertos poderes que también aparecen en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, por ejemplo, Babilonia no aparece aquí, empezamos con Persia, vemos que no sigue la misma lógica. No nos habla exactamente de lo mismo.
nos explica situaciones, guerras y sucesos que han pasado en el mundo y alguno que aún no ha pasado, que no explican Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 2. Con lo cual es un capítulo muy especial, porque al final veremos que termina, que cuando termina, luego empieza Daniel 12:1 y ahí empieza las plagas y la próxima venida de Cristo, con lo cual nos iremos al final de la historia de este mundo y es importante conocer qué Dios tiene para nosotros al respecto. Mira, Daniel 11, versículo del 2 al 4 nos dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Con lo cual aquí vemos algo que le dice Dios a Daniel. Te mostraré la verdad, no te mostraré una verdad a medias, un error o cualquier cosa, sino que te mostraré la verdad. O sea que debemos estar atentos a qué le dijo el ángel a Daniel. He aquí que aún habrán tres reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Cómo identificamos estos tres reyes persas y el cuarto? Pues debemos conocer qué rey persa levantó a todos, no solo a su reino, sino a más naciones contra el reino de Grecia. Y eso en la historia descubrimos que es Jerjes, con lo cual los tres reyes anteriores a Jerjes son los tres reyes de los cuales habla Daniel 11, versículo 2. Luego de Jerjes, un tiempo después, dice que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién será este rey? Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Quién será este rey valiente? ¿Qué le pasó después que su reino quedó quebrantado? ¿De qué estamos hablando aquí? Pues lo vamos a ver en un momento y nos servirá para poner las bases de cómo identificar al rey del norte y al rey del sur. Para eso debemos identificar la zona geográfica de la que se habla. Hay un punto importante que debemos tener en cuenta que Daniel siempre habla partiendo, cuando habla geográficamente, habla partiendo de su tierra natal, la cual es Palestina. Ahí estaba Jerusalén, con lo cual el centro es Palestina y debemos ver al norte, al sur, al este y al oeste partiendo de ahí, ya que si no, imaginaros, cada uno podría poner el centro donde quisiera, ¿no? Y eso, obviamente, con profecía bíblica no funciona así porque generaría que confusión y múltiples opiniones diversas. Mirad, estos son los reyes, es una representación con inteligencia artificial. El primer rey persa, contando a partir de Jerjes para atrás, fue Cambises II, el hijo de Ciro II. Luego hubo un rey usurpador, un traidor, que estuvo pocos meses, que es Esmerdis, si no me acuerdo mal, no lo he puesto en la foto. Luego viene Darío I, que derrotó o derrocó a Esmerdis, y luego directamente viene el cuarto rey, que es Jerjes. Eso es de lo que nos está hablando la profecía de Daniel 11, versículo 2. Cambises II, el usurpador Esmerdis, Darío I, y luego Jerjes, que tuvo un ejército nunca visto hasta el momento de creo que unos 5,5 millones de soldados para atacar a Grecia. Luego de Jerjes vinieron 9 reyes más en Persia, los cuales no tienen en cuenta la profecía de Daniel, y luego viene el personaje que hemos visto en el versículo 3 de Daniel 11, que es el siguiente. Es Alejandro Magno, el rey griego. Este rey tuvo el mayor reino hasta entonces, superó su imperio al de Babilonia, por supuesto, y también al de Persia. Murió a causa de una borrachera bien joven, creo que tenía 30 y poco años, en el año 323 antes de Cristo. Su mala vida, sus pasiones hicieron que una persona tan valiente en el campo de batalla sucumbiera tan joven a la muerte. Una gran pena, ¿verdad? Cuando a una persona le pasa eso. Tuvo descendientes, pero estos, después de la muerte de Alejandro, fueron asesinados a causa de los celos y la ambición de sus generales, de algunos de sus generales. Y luego el reino, como dice el versículo 4 de Daniel 11, se dividió en cuatro, y los reinos fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que son los nombres de cuatro de los más destacados generales de Alejandro Magno, con lo cual vemos que la historia nos muestra que él y su reino cumplen la profecía de Daniel 11:4, porque no fue su reino para ninguno de sus descendientes, sino que se repartió en cuatro y fue repartido en sus cuatro generales más destacados. Mirad, aquí tenemos una representación para ver geográficamente qué área ocupaba cada reino. Vemos a Seleuco en el este, Ptolomeo en el sur, Lisímaco y Casandro en el norte. Sin embargo, eso no quedó así por mucho tiempo. Ptolomeo tuvo sus guerras, pero supo mantener su territorio, y Seleuco empezó a
querer tener, ¿no? A querer dominar más territorio que eran parte en ese tiempo de otros dos generales como Lisímaco y Casandro. En primer lugar, Lisímaco conquistó Casandro fácilmente, al cabo de poco tiempo, con lo cual el territorio de Casandro formó parte de Lisímaco, que está en azul. Pero poco después, perdón, no quería cambiar, pero poco después Seleuco conquistó también a Lisímaco. Y eso nos lo dice la profecía. Mirad, Daniel 11:5 nos dice así: y será fuerte el rey del sur, que es Ptolomeo, era muy fuerte, sucumbió a todos los ataques y mantuvo su territorio, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será más grande. Es lo que os decía. Primero Lisímaco conquistó Casandro y luego Seleuco conquistó a Lisímaco, que a la vez ya tenía el territorio de Casandro, ¿no? Con lo cual, ¿cómo quedó el mapa? Así. Seleuco, que estaba en el este, pasa a tener también todos los territorios del norte, y es como acabamos en Daniel 11, teniendo el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur siempre es Ptolomeo y esta zona, y el rey del norte es toda el área geográfica que ocupan al norte de Israel, como estáis viendo en naranja. Luego, el capítulo hace silencio acerca del rey del norte y del sur y no aparece hasta el versículo 40, al cual llegaremos después. Después de todo esto, de hablarnos de estas divisiones geográficas, vemos guerras de Seleuco, guerras de Ptolomeo, vemos al Imperio Romano entrando en la historia del tiempo, sus conquistas en Egipto con Cleopatra, vemos también la obra del papado, el surgimiento del papado, de todo eso nos habla Daniel 11. Pero llegamos al versículo 36 al 39 y nos habla de algo que no habla en ningún lugar más de Daniel. No nos habla de un imperio, nos habla de un país concretamente y algo que pasó en dicho país que cumple las palabras que están en esos versículos que veis en pantalla. ¿Y por qué pongo eso? Porque ese contexto nos servirá para enlazar con el versículo 40, en donde vuelven a aparecer el rey del norte y el rey del sur. Mira qué dice aquí y luego veremos de quién nos está hablando. Versículo del 36 al 39. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Mantened en mente eso, un Dios ajeno, honrará al Dios de las fortalezas, no conocido por los anteriores, no hará caso del Dios de sus padres, o sea, del Dios verdadero, y por precio repartirá la tierra. Quedaros con todo eso porque antes de que se cumpla eso era complicado saber cómo se va a cumplir, quién va a cumplir, qué poder, qué nación va a cumplir todo esto. Pero ahora, desde el año 2026, pues obviamente tenemos una perspectiva histórica inmejorable y esto que vemos aquí ya se cumplió en el pasado. Vamos a ver qué nos dice la inspiración acerca de ello. Mirad, vamos a leer algunas citas de la Biblia y la Revolución Francesa del capítulo El conflicto de los siglos. Ahí también habla basándose en Apocalipsis 11, el cual no vamos a tratar hoy, pero es paralelo a esos versículos de Daniel. Os recomiendo leer todo el capítulo porque es impresionante. Ahora, obviamente, por cuestiones de tiempo, solo vamos a leer partes, pequeños párrafos. Pero para tener claro que dicho poder del cual se habla aquí y que vamos a leer ahora, es el que cumple la profecía o lo escrito en los versículos del 36 al 39 de Daniel 11. Y veremos que nos acercamos mucho ya a nuestro tiempo más cercano, ¿no? En el pasado aún, pero ya más cercano a nosotros. En el conflicto nos dice así: y cuando hayan acabado, estén acabando de dar su testimonio, habla de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. Esa es una fecha muy clave para tener en cuenta y que luego veremos porque es de gran importancia. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. ¿Quién será esta bestia que sube del abismo? Esta diferente, ¿no?
esa bestia que va a dar una versión diferente del poder satánico en un país o en una nación. Bueno, sigamos leyendo. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a calar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Con lo cual debemos ver un desenfreno impresionante y también un rechazo de todo lo que tiene que ver con Dios también de la misma magnitud. ¿Dónde pasó eso en la historia? Pues en Francia, con la Revolución Francesa. Y lo vamos a ver de forma muy clara. Mirad, en el conflicto nos sigue diciendo, esta profecía, la de Apocalipsis 11, pero también tiene que ver con Daniel 11, 36 al 39, esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad, según nos dice este libro histórico. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá viéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios. Ya no es rechazar un poco la Biblia, es decir, no hay Dios, no existe, con lo cual la Biblia también fuera de la nación, fuera de la sociedad. Esto propició que, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, en París, y entre una gran mayoría de otros pueblos, cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. O sea que era una rebelión claramente explícita por parte de los gobernantes y también del pueblo. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Ya no es libertad religiosa, sino que es abolido el culto cristiano que se conocía hasta entonces. Por eso se conoce aquella época, la Revolución Francesa, como el reinado del terror. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día del descanso semanal fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Aquí tenemos a Sodoma. ¿Qué os parece? Cambiamos el sábado, no ya por el domingo, sino por un día cada 10 para realizar orgías y blasfemias. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Qué tremendo, ¿no? Lo que constituyó la Revolución Francesa. Eso muchas veces, muchas pocas veces se habla, pero realmente tiene ese trasfondo. No fue una revolución social sin más, sino que fue una revolución instigada por el diablo, como luego veremos, debido a algo que también veremos, contra la Biblia, contra la fe, para intentar exterminarla por completo. Y la sociedad francesa en aquel tiempo quedó sumida en unas tinieblas y en una oscuridad espiritual impresionante que obviamente trajo sus consecuencias, como veremos un poco después. Las consecuencias del pecado, ¿no? Que son muerte, crímenes, etc. Nos sigue diciendo el conflicto de los siglos unos párrafos más abajo. Dice, uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo, Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre, y yo te desafío, guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos, entonces, ¿quién va a creer que existes? Impresionante, ¿no? No se cortaban. Es un desafío claro a la autoridad divina y a su soberanía. Se pone al mismo nivel o incluso superior a Dios, diciendo al Ser Supremo que es que ni siquiera existe. Si no, ven, te desafío. ¡Qué temeridad! Pues eso realmente es único en la historia, ¿no? Y pasó en Francia, bien cerca de aquí de donde estoy. ¿Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. No conozco a Jehová. Fue calcado, ¿verdad?
muchos siglos después, las palabras de este francés, de este sacerdote del nuevo orden. Pero es que no todo quedó aquí. Luego hubo más. Mirad. Dice, después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita la eternidad, o en eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón, en la persona de una mujer libertina, que se representaba en la foto que os he mostrado antes. Libertinaje, ceder a todo tipo de paseo, no, perdón, deseo, etcétera, ¿no? Para qué no dar rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y dice, y esto en la Cámara Representativa de la Nación, y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas. No era una revolución de unas cuantas personas, de un grupúsculo, no, era del propio gobierno francés, era el Estado que se rebeló completamente a Dios y puso en su lugar a esta diosa de la razón representada por una mujer libertina. Pero todo eso tiene un porqué. Son consecuencias de algo que había pasado antes en Francia. Dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo, y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial, y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. No hay en la historia otro ídolo semejante o una nación que haya idolatrado tanto de forma tan explícita y haya dejado completamente a Dios de lado. De hecho, es un estado muy similar al mundo antediluviano, ¿no creéis? La sierva del Señor nos dice que los antediluvianos borraron a Dios de su mente. ¿No hicieron lo mismo los franceses y pusieron en su lugar al ídolo? Porque en el fondo el humano, por mucho que se rebele contra Dios, necesita adorar algo. Necesita una especie de deidad, necesita algo a quien tener en cuenta, ¿no? Algo a quien servir en cierta manera, en cualquiera de sus formas. Con lo cual, si quitas a Dios, ¿qué queda? El ídolo, y en este caso a la diosa razón. Luego nos dice que al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo, Mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. Más claro, imposible, ¿no? Dios no existe, es un Dios que a causa de vuestros temores que os inculcó la Iglesia Católica, como veremos después, pues han creado. Tranquilos, dejad de cesar, de temblar por esto. No es así. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Todo eso ya habéis sacado de libros históricos, de enciclopedias y libros históricos, que relatan fielmente lo que pasó en aquellos momentos. No sé si estáis visualizando aquellos momentos, yo sí, y es increíble. Es increíble cómo cumple perfectamente los versículos del 37 al 39 que hemos leído de Daniel, ¿no creéis? Dejan por fuera completamente a Dios y ponen en su lugar a otro Dios que los padres no conocieron, al Dios de las fortalezas. Y aún veremos un poco más, mirad. Roma, bueno, aquí me tapa bueno, dice Roma, algo que no puedo leer, los temores y los celos de los reyes. Decía el Papa al regente de Francia en 1525. Aquí vemos el germen que produjo la Revolución Francesa en el futuro. En 1525, mira qué dijo el Papa. Esta manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y con las jerarquías. Y pocos años después, un nuncio papal le daba este aviso al rey francés. Señor, no os engañéis. Los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. Y eso está sacado de este libro.
Veis que el germen de la revolución, aunque se rebele contra todo Dios, fue iniciado por la Iglesia Católica. Aunque ellos no esperaban esto, los católicos, la opresión a que tenían sometida a Europa y a Francia, la tremenda tiranía a los que sujetaban al pueblo y también a los dirigentes, mostrando un carácter totalmente alejado de lo que es Dios en realidad, pues propició esto, que al final la propia gente francesa rechazara no solo al protestantismo, con matanzas de protestantes y obligando al exilio de muchos, sino que también se rebeló contra todo lo que tenía que ver con religión, también se rebeló contra el propio catolicismo. Eso no lo tenían planeado los católicos, pero así pasó. Pero vemos a alguien que está muy por encima de la humanidad, que es el diablo, que le vino muy bien esto y supo aprovechar la situación. El mundo católico, nos sigue diciendo este capítulo del libro del conflicto de los siglos, lo cual no aparece aquí este extracto, pero sí que si lo leéis lo podéis ver, pues el mundo católico se regocijaba al ver cómo perseguían a los protestantes y una nación que podía haber sido iluminada por el Evangelio y por la Biblia, pues la rechazaba y quedaba a oscuras. Ellos pensaban, bueno, esto vuelven a quedar bajo nuestro poder. No, también lo rechazaron a ellos. Pero ¿cómo se regocijaron de esto? Parece contradictorio, pero así fue. En fin, luego nos sigue diciendo, y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al declarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura, roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen a la Iglesia y el Estado al mismo tiempo. Qué tremendo, ¿no? De ese modo logró Roma predisponer a Francia contra la Reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Qué tremenda la obra católica, ¿verdad? Y especialmente realizada por los jesuitas, la organización más grande que hay en el mundo, la más temible, la más organizada y la más cínica que existe. Nos sigue diciendo aquí, con la vida de huida de los hugonotes, quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de instalar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Todo esto era un germen que hizo florecer la Revolución Francesa, instigada también, en cierta manera, por ellos organizaciones similares. Voltaire en su momento tuvo mucha implicación en ello. Mira qué nos dice aquí. Veremos la conjunción entre el ataque a la reforma y el ataque ya sin medida a todo el que se opusiera a las tesis de la Revolución Francesa. Nos dice, la desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Esto fue el germen. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera a los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Claro, si quitas el Evangelio, ¿qué paz va a haber? ¿Qué dicha va a haber? ¿Y qué hay en su lugar? Pues oscuridad, sufrimiento, pasiones desenfrenadas. Nadie tenía la vida segura. ¿Sabéis la de asesinatos y muerte que hubo en Francia en aquella época? Generaciones se perdieron, seguramente. Hay relatos que dicen que el río bajaba lleno de la sangre. Hoy estabas con ellos, mañana quizá te mataban por alguna razón. Hoy eras bueno, mañana malo. No había seguridad. Tu vida no tenía ningún valor. Te encarcelaban por casi ningún motivo, por cualquier motivo que se les ocurriera. Te quitaban la vida sin ningún tipo de problema. Francia quedó sumida en una... Bueno, Francia fue una nación de demonios en aquel momento, ¿no? Sumida en una decadencia y en una ola de asesinatos espectacular. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso, lo que os decía, y lo condenaban a muerte. No había ningún tipo de equilibrio ni de tranquilidad. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa.
El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Se les fue de las manos incluso al gobierno y al propio rey. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado. Imaginaros, el rey ejecutado por la turba enfurecida. Ya no iba quien parara eso. Ya elevaron sus ideales al máximo. Y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al cadalso. O sea, los que ejecutaron al rey luego fueron muertos ellos. No había ninguna seguridad, la vida estaba en peligro. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos a ser hostiles a la revolución. En definitiva, veis un fanatismo sin igual, un fanatismo que quizá no ha vivido hasta ahora el mundo. Fue tremenda la Revolución Francesa. Se nos vende muchas veces en los libros como aires de libertad o algo necesario que por fin sacó a Francia de la opresión papal. Bueno, sí, la sacó de la opresión papal, pero ¿a dónde fueron? A un lugar mucho peor. A un lugar mucho peor. Pero nada de lo que sucede queda sin que Dios pueda usarlo en su momento. Y luego lo veremos brevemente. Porque mirad, os voy a dar unos cuantos más datos históricos. Porque hemos visto en Daniel 11:39 que por precio repartirá la tierra. Bueno, he hecho tres apuntes. Mirad, antes de la Revolución, Francia era propiedad de unos pocos terratenientes y las tierras propiedades por ley eran obligadas a permanecer indivisas, no las podías dividir. En la anarquía reinante se abolieron los títulos nobiliarios y sus tierras repartidas en parcelas por parte del gobierno para recaudar fondos. Se fueron los títulos de la nobleza y los pocos terratenientes que dominaban el país y tenían todas las tierras, se las repartían entre ellos, pues fueron divididas. La ley de que no podían ser indivisas fue anulada y fueron repartidas. Porque como dice aquí, cuando hay anarquía, ¿qué importan las leyes? Se hace lo que uno quiere, ¿no? El que tiene más poder es el que gana. Y como dice el versículo, por precio de repartir la tierra, pues las tierras fueron repartidas en parcelas para financiar al propio gobierno que estaba en bancarrota, necesitaban fondos y con ese dinero de la compra de esas pequeñas parcelitas por parte de quien podía, pues financiaron al gobierno por precio, repartirá la tierra. Hasta ese detalle se cumple en la Revolución Francesa. Luego, cuando Napoleón fue nombrado en el Consulado Provisional de Francia, terminó el sistema de paganismo y adoración a la diosa razón. Surgió un personaje que es Napoleón, importantísimo en la historia, Napoleón Bonaparte. Este, muy inteligentemente, sin venderse como cristiano, obviamente, hizo que sus semejantes fueran dejando el culto que llevó a la ruina a Francia, el culto y adoración al paganismo, a la diosa razón. ¿Y qué hizo? Pues volvió a reabrir las iglesias para el culto cristiano. Sacerdotes que estaban en la cárcel volvieron a salir de la cárcel para, si obviamente seguían las bases de su gobierno, pues poder volver a oficiar culto cristiano en las iglesias. Él fue colocado a la cabeza del gobierno francés y llevó a cabo varias guerras también. Y eso será importante para el versículo 40 que ahora vamos a leer. Y hubo algo muy importante en el reinado, no, en el gobierno, sería mejor dicho, de Napoleón. El 10 de mayo de 1798, uno de sus generales, el general Berthier, detuvo al Papa en Roma y lo encarceló. Y este creo que ya murió también en la cárcel. En este año empieza el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque nos lo dice el versículo siguiente que ahora vamos a leer. Finaliza el periodo de 1260 años de dominio papal que también nos profetizó en cierta parte Daniel y Apocalipsis. En este mismo año terminan los 1260 años que empezaron el 538 antes de Cristo. La profecía es exacta, como veis. Por eso el año 1798 se considera como el inicio del tiempo del fin. Es un punto de inflexión y ahora lo vamos a ver en breve. ¿Por qué es importante? Porque para entender el versículo 40 debemos ir a esta época, en 1798. ¿Cómo estaba el tema geopolítico en las zonas que hemos visto antes? En donde dominaban Seleuco, Ptolomeo, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira qué dice Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, o en el tiempo del fin, en otras palabras, el rey del sur, aquí vuelve a aparecer después de un montón de versículos sin aparecer, contenderá con él. ¿Con quién? ¿Con el rey francés o el dirigente francés? Napoleón. Porque estamos en esta época. Si el versículo 39 termina en 1798 o por ahí, debemos ir a buscar el 40 ahí también. El rey del sur contenderá con él, y el rey del norte, mirad, vuelve a aparecer, se levantará contra él como una tempestad.
con carros y gente de a caballo y muchas naves entrará por las tierras e inundará y pasará. Vemos que el rey del sur contiende con él, pero el rey del norte lo destruye, lo arrasa, le gana. Bueno, debemos encontrar en la historia un momento en que Francia se verá envuelta contra el rey del sur y el rey del norte. Pero primero debemos ver quién era el rey del sur y el rey del norte en aquellos tiempos, en 1798. Aquí tenéis un mapa. El Imperio Otomano ocupaba toda la zona, o casi toda la zona, gran parte de la zona al norte de Israel que ocupaba en su momento Seleuco. Y en el sur había Egipto. Con lo cual, basándonos en las premisas geopolíticas que nos da el propio Daniel 11, debemos buscar una guerra, un conflicto en aquel año o en aquellos años, en donde el Imperio Otomano y Egipto tuvieran guerra contra Francia. De hecho, el Imperio Otomano hacía como 400 años que dominaban esos territorios. ¿Eso pasó en la historia o no pasó? ¿Tenemos algo que nos pueda explicar esos versículos? ¿O quizá el 41 es futuro? Bueno, tenemos algo en la historia que cumple perfectamente el versículo 40 en 1798 y años posteriores. Se trata de la Guerra de las Pirámides, que ocurrió en 1798, obviamente en Egipto. Mirad, os hago un breve resumen. El 5 de marzo, Napoleón recibe el decreto para iniciar la expedición a Egipto de aquel año, por supuesto. El 5 de julio, Alejandría es tomada y fortificada con bastante facilidad. El 23 de julio hay la llamada Batalla de las Pirámides, donde los mamelucos son vencidos por el ejército francés. El 24 de julio, Napoleón entra en el Cairo y cuando bajan las aguas del Nilo persigue a Murad Bey, que era el dirigente de Egipto. Aquí vemos que Egipto sí ganó alguna batallita, ofreció una resistencia, no fue un paseo militar, ¿no? Como se dice actualmente, de Napoleón, pero era una resistencia muy débil, simplemente contendió con Napoleón. No fue una resistencia real, no tuvo posibilidades de vencer. Y Napoleón obviamente derrotó y dominó por completo a Egipto. Aquí vemos que el rey del sur, que es Egipto, según el mapa y las directrices geopolíticas que nos dicen en Daniel 11, pues contendió simplemente, pero fue vencido. Pero ahora tenemos que descubrir qué pasó con el rey del norte, con el Imperio Otomano. ¿Luchó contra Francia en estos tiempos, en esta guerra? ¿Participó? Y si es así, pasó como torbellino, inundó, ganó a Francia. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasó? Aquí nos dice la historia. Sin embargo, los ingleses destruyeron a la flota francesa en Abukir. Aquí Inglaterra participó en cierta medida, pero no tiene una relevancia profética en este sentido. Y el 2 de septiembre, el sultán de Turquía, que parece el rey del Imperio Otomano, muy molesto por el hecho de que Egipto, dependiente del Imperio Otomano, por tanto tiempo cayera bajo el control francés, pues declaró la guerra a Francia. Aquí tenemos al rey del norte declarando también la guerra a Francia. Y vemos que está molesto, realmente molesto el sultán, y tiene la ayuda, en cierta manera, de Inglaterra. Napoleón, al ver esto, pues empezó su marcha hacia Siria, ¿no? Hacia el Imperio Otomano, y tuvo victoria realmente por el camino, derrotó a los turcos en varias batallas, pero cuando llegó a San Juan de Acre, había una multitud de turcos atrincherados y más multitud de musulmanes varios en las montañas de Samaria. Aquello era un hormiguero, lo que le estaba esperando a Napoleón ahí. Pero pasó algo. Al mismo tiempo, por el mar, dos barcos ingleses reforzaron a los turcos, los ayudaron. Capturaron la maquinaria de asedio que Napoleón había enviado por mar desde Alejandría, con lo cual se quedó sin nada. Y apareció también una flota turca, una gran flota turca, junto con barcos rusos que cooperaban. Eso es algo que vemos a lo largo de la historia. Cooperación entre Rusia, Turquía, Inglaterra, luego Rusia se pelea con Turquía, etcétera. En fin, esos conflictos siempre han estado, ¿no? Y aquí vemos el cumplimiento de lo que dice Daniel 11:40. Muchas naves o muchos barcos, ¿no? Nos habla de eso. Pues aquí los tenemos, los barcos turcos, ingleses, rusos, aparte de los franceses que fueron derrotados, etcétera. Y finalmente la historia nos dice que después de 60 días, Napoleón tocó retirada de vuelta a Egipto el 21 de mayo de 1799. Con lo cual realmente vemos los barcos, las naves que nos habla el versículo 40 y vemos que realmente el rey del norte arrasó a Napoleón, lo venció, lo hizo retroceder hacia Egipto, hacia Egipto. Y luego vemos que no acaba aquí, porque luego en los siguientes versículos vemos cómo tiene una derrota Francia completa ahí. Pero veis que la historia nos da un cumplimiento verídico de Daniel 11:40.
Y también nos muestra la historia que no pasa casi tiempo entre el final de la Revolución Francesa, el levantamiento de Napoleón, y lo que nos dice el versículo 40, con lo cual no tiene sentido considerar que el versículo 40 es en un futuro para nosotros, en el año 2026. Ni mucho menos vemos que el versículo nos habilite para empezar a espiritualizar lo que es el rey del norte, el rey del sur y lo que es todo esto que hemos leído en este versículo. No tiene sentido, no tiene lógica y aparte el propio versículo no lo permite. Vamos ahora al versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa, ¿quién? El rey del norte. El rey del norte. Y muchas provincias, por cierto, la tierra gloriosa, gloriosa ¿qué es? Palestina, donde está Jerusalén, donde estaba el pueblo de Israel. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, eso está en el futuro, ya pasó. Ya pasó. Turquía, cuando Napoleón se retiró a Egipto, empezó una marcha hacia abajo para acabar de derrotarlo. Y Turquía realmente entró en la tierra gloriosa. Sin embargo, aunque no es exacta esta representación, porque Edom creo que está muy a la derecha, pues en el camino de Turquía no estaban Moab, Amón y Edom, y éstas escaparon de su mano. Mirad, ¿qué nos dice la historia? Nos dice que después de la derrota y retirada en San Juan de Acre, los franceses abandonaron los territorios conquistados en Judea y Palestina, que es la tierra gloriosa, y los turcos volvieron a dominar esos territorios, con lo cual entró a la tierra gloriosa el Imperio Otomano, sí. Sin embargo, Edom, Moab y Amón estaban fuera de la línea de marcha turca y escaparon, y de hecho son territorios que nunca pudieron someter los otomanos. De hecho, la historia nos dice que incluso les daban un tributo para permitir el paso libre hacia la Meca, ¿no? Cuando se tenía que ir hacia la Meca. O sea que se vuelve a cumplir el versículo 41 de Daniel con una claridad impresionante. El poder otomano entró en la tierra gloriosa y estas provincias escaparon. Edom, Moab y Amón. Qué curioso, ¿no? Pero la verdad es que, viniendo de Dios, la profecía, tantos siglos antes, no nos debería extrañar ver un cumplimiento tan exacto. Ya que recuerdo, Daniel 11 no es un capítulo simbólico, es literal, con lo cual debemos encontrar exactamente los eventos geopolíticos en la historia o bien pensar qué puede pasar en el futuro para que se cumplan. En este caso lo encontramos en la historia. Vamos a los versículos 42 y 43 y ya vamos llegando al clímax. Aquí nos dice que extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Aquí debemos ver en la historia que el poder otomano entró en Egipto y no escapa a Egipto. Y se apoderará aparte de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Bueno, ¿todo esto se ha cumplido o no? Se ha cumplido. Mirad. ¿Qué nos dice la historia? Y eso lo podéis buscar, obviamente, en libros históricos. Una flota turca entró en Abukir y fue derrotada por Napoleón. Aquí no empezó bien el viaje del rey del norte, ¿no? Pero fue simplemente una derrota. Luego Napoleón fue llamado a Francia para atender otros asuntos, ¿no? Con lo cual se fue de Egipto, volvió a casa y se quedó al mando el general Kleber, que fue asesinado por un turco en el Cairo. El 13 de marzo de 1800, una flota inglesa desembarcó en Abukir y el 18 los franceses se rindieron. Aquí vemos a Inglaterra volviendo a ayudar a Turquía. En este caso, una victoria inglesa sobre los franceses. 5 o 6 días y ya los tuvieron. El 28 de marzo de 1800 desembarcó el rey del norte, una flota turca y gran cantidad de soldados. No eran unos poquitos, no, era un gran ejército. Pasaron ciertas cosas y vamos al 16 de mayo de 1800, poco después del desembarco. En el Menayer, 5.000 franceses se retiraron debido al ejército de 20.000 hombres turcos que avanzaba hacia el Cairo. Vemos que Francia no tenía nada que hacer. Y finalmente, el 27 de junio, el Cairo se rindió y el 2 de septiembre hizo lo propio Alejandría. Poco tiempo después se firmaba un pacto de paz en Londres para terminar con todo esto. Francia fue derrotada, con lo cual, ¿en manos de quién quedó Egipto? De Turquía, del rey del norte, del imperio otomano. Y realmente también vemos en la historia que los egipcios, al ni ser conquistados por Francia, pues no les gustó mucho quedar en manos de los turcos, porque aunque eran conquistados por una potencia europea, vieron ciertos signos de avance en el país, de mejora con Francia en el poder, con Francia rigiendo, y eso no era lo mismo, regidos por Turquía. Sin embargo, Turquía no fue muy opresiva con Egipto. No quiso dominarla y someterla por completo.
De hecho, la historia nos dice que el sultán permitió que Egipto recuperara el gobierno anterior al dominio francés y dejó que los egipcios gestionaran sus propios asuntos de forma independiente. Es así, yo no voy a intervenir. Haced, tened vuestro gobierno y haced, gestionaros vosotros mismos. Pero, y hay un pero muy importante que es lo que hace cumplir los versículos 42 y 43 de Daniel, en especial el 43, sometió al país a pagarle un tributo. Los egipcios debían pagar anualmente al gobierno turco una cantidad de oro y plata, y 600.000 medidas de maíz y 400.000 de cebada. Aquí vemos el oro y la plata y los recursos del país que nos habla el versículo 42 y 43 de Daniel 11. Cómo se cumple también, ¿no? Y vemos que lo sigo cumpliendo el rey del norte que hemos venido viendo, que según la localización geopolítica del capítulo ha de ser el Imperio Otomano. Si lo hubiese cumplido otro, tendríamos problemas, ¿verdad? Tendríamos a ver qué pasa aquí. Pero vemos cómo el Imperio Otomano ha ido cumpliendo a rajatabla, versículo 40, versículo 41, versículo 42 y 43. Porque ahí nos habla que tampoco escaparía Libia y Etiopía. Pues resulta que los árabes no conquistados, como son los libios y etíopes, por parte de Turquía, pues pagaban también tributos a Turquía. Pero en este caso por voluntad propia, para buscar su amistad, para no estar enemistados con Turquía y caer bien a Turquía, en cierta manera. O sea que también se cumple. Libia y Etiopía no escaparán. Ellos también pagaban un tributo a Turquía, al Imperio Otomano, al sultán de Turquía. Qué impresionante, pero aún tenemos que avanzar un poco más, porque hay el versículo 44. ¿Será que esto es futuro o ya es pasado para nosotros? Bueno, nos dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién hay encima del imperio otomano? ¿Y quién hay, o quién había, mejor dicho, al oriente? ¿Y por qué salió con gran ira a destruir y a matar a muchos? ¿Será que son las noticias actuales de China y Rusia? ¿O será que son noticias del pasado, de aquella época? Pues sí, son noticias del pasado, noticias que atemorizaron verdaderamente al Imperio Otomano en aquel tiempo. Hay la Guerra de Crimea, que sucedió entre los años 1853 y 1856, que cumplen esto que nos dice Daniel 11, 44. Como veis, todo bastante cerca en el tiempo. Bueno, aquí pasaron como unos 50 años, ¿no? O un poco menos, pero pasó. Noticias de los persas al este del Imperio Otomano y de los rusos, que están obviamente al norte de lo que es el Imperio Otomano, incitaron a ira al sultán y este atacó Rusia, que era la más beligerante, en 1853. Salió con gran ira, porque se ve que la historia nos dice que no tuvo ninguna piedad, incluso sorprendió, porque era un imperio ya en decadencia, el Imperio Otomano, con la fuerza con la que salió, con la violencia y virulencia con la que salió contra Rusia, pues salió con gran ira. Turquía obtuvo victorias y luego seguramente hubiese perdido si no hubiese sido ayudada por Francia e Inglaterra. De hecho, el Imperio Otomano nunca terminó de desaparecer porque siempre fue ayudada por las potencias europeas y tuvo grandes victorias en este caso, en esta guerra. El Imperio Otomano por eso fue perdiendo territorio con el paso de los años, antes y después de esto. Era un imperio en decadencia, pero siempre fue ayudada por las potencias europeas que impidieron su derrota. Si no, quizá hubiera dejado de existir, pero aquí lo vemos a nivel geopolítico, la zona de Seleuco, ¿quién la tiene? ¿Quién la tuvo? El Imperio Otomano. Qué importante. Y ahora vamos al versículo 45 y estamos prontos a finalizar. ¿Qué nos dice el 45? Hablando del rey del norte. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde está el monte glorioso y santo? Pues en la tierra gloriosa, en Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Aquí al rey del norte ya se le acaban las ayudas. Llega a su fin y ahí quedará solo y derrotado. Pregunto, ¿eso ha sucedido o no? Pues no, eso no ha sucedido. Estuvo a punto de suceder en los tiempos de nuestros pioneros, poco después del cumplimiento del versículo 44. Bueno, poco después, décadas después, ya que las potencias europeas querían quitar la ayuda al Imperio Otomano y lo querían expulsar de sus territorios europeos. Con lo cual, ¿qué tendría que haber hecho el sultán? Retroceder e instalarse en la tierra gloriosa, plantar sus tiendas ahí
y ahí pasaría seguramente guerra y no tendría quien la ayudase, ya se le había quitado toda la ayuda y ya no habría ninguna potencia europea que correría a su rescate. Pero eso no pasó. Tenía, se podía ver que podía pasar porque realmente se hablaba de ello a nivel político, pero no pasó. Y aún no ha pasado. Y tampoco vemos que el versículo 44 o el 45 nos diga que debamos pensar en otro rey del norte diferente a Turquía. ¿Por qué debería ser así? O mucho menos mirar en un territorio que no sea el dominado originariamente por Seleuco. Turquía puede desaparecer, sí, claro, y poner otro país en su lugar, otro imperio, claro que sí. Pues entonces este sería el que cumpliría este versículo en el futuro. No lo sabemos, pero no podemos irnos de la zona geopolítica que nos muestra Daniel 11. Y esta es, el rey del norte está en la zona del norte de Jerusalén y el rey del sur está en el sur. Mucha gente dice, bueno, pero esto no puede ser. ¿Dónde queda el papado? ¿Dónde queda Estados Unidos? ¿Dónde queda todo esto? Bueno, el papado y Estados Unidos salen en Apocalipsis 13, en la primera bestia y la segunda. También aparecen en Daniel, claramente. Nos habla del surgimiento del papado, etcétera. Estados Unidos no aparece, pero el papado sí, en Daniel. De hecho, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2 nos hablan también del Imperio Romano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Daniel 11, aun y hablarnos del papado en versículos anteriores, nunca lo etiqueta como el rey del norte. De hecho, geográficamente no tiene ningún sentido. Con lo cual, no tiene sentido decir y espiritualizar la profecía como se hace actualmente, decir que el papado es el rey del norte y que en su día irá a Jerusalén. Él quiere ir a Jerusalén, claro que sí, pero ciñéndonos, perdón, no me salía la palabra, en los parámetros que el propio capítulo 11 de Daniel nos habla, debemos ser coherentes y siempre etiquetar como rey del norte al territorio que ocupó Seleuco, cuando conquistó también aparte a Lisímaco y a Casandro. Y el rey del sur siempre será el país, la nación o el imperio, lo que sea que haya dominando en la zona sur, donde estaba Ptolomeo. O sea que una cosa son la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13, yo mismo los confundía hace tiempo, y otra cosa es lo que nos está explicando Daniel aquí. Daniel 11 es un capítulo geopolítico y que nos habla también de la Revolución Francesa. Todo esto ha sucedido y el versículo 45 sucederá a la vez que el papado toma el mando del mundo y que Estados Unidos la ayuda. A la vez que el poder del papado más Estados Unidos domine por completo el mundo en el nuevo orden mundial, a la vez que haya toda la persecución al pueblo de Dios y a la vez que haya el fuerte pregón. De hecho, mirad lo que dice el siguiente versículo. Daniel 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, cuando el rey del norte plante sus tiendas en Jerusalén, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que salen escritos en el libro. Esas son las plagas. Eso estamos hablando ya de las plagas y de la segunda venida de Cristo, poco después de que el rey del norte plante las tiendas en Jerusalén. Y el versículo 2 nos habla de la resurrección especial. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué digo esto? Porque los impíos no resucitan hasta después del milenio. Y aquí dicen que unos sí que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Pues va a haber una resurrección especial poco antes de la segunda venida del Señor, tanto de justos como de injustos para volver a morir. Y nos habla claramente de eso el espíritu de profecía. Pero aquí vemos, mientras el papado toma el poder, junto con Estados Unidos, haya toda la persecución al pueblo de Dios, haya el fuerte pregón, a nivel geopolítico tiene que pasar lo que nos dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. El rey del norte ha de plantar sus tiendas, ha de tener su poder, su sede en Jerusalén, y ahí llegará a su fin. ¿Sabéis? Hace tiempo, hace 5 años creo, grabé un vídeo que está en mi canal que se titula Turquía la profecía final. Ahí mostraba a Turquía en el libro de Apocalipsis y me basaba exclusivamente en la lectura del libro de Urias Smith del tomo de Apocalipsis. Obviamente todo eso que os he explicado ahora lo he sacado también del libro del tomo de Daniel de nuestro pionero Urias Smith. Pues ahí, en Apocalipsis, nos habla de que el secamiento del Éufrates tiene que ver con el fin de la nación turca.
Si os fijáis, Turquía actualmente hace de bisagra entre Europa y Asia. De hecho, si no sé si habéis bajado alguna vez a Turquía, yo sí. Si cuando bajáis con el avión a Estambul, tienes que mirar muy bien en qué hotel te vas a hospedar y dónde está. Porque hay la parte europea en la ciudad y la parte asiática. Y Estambul tiene como 20 millones de habitantes. Hay un tráfico impresionante, o sea que como aterrices en la parte europea y tengas el hotel en la parte asiática, prepárate. Estarás como 4 o 5 horas para llegar, o sea que hay que mirar bien eso, ¿no? Cuando se viaja ahí. Pero bueno, como decía C. Bisagra, cuando eso quede anulado, cuando el país quede vencido, tendrá vía libre para los ejércitos ir a la batalla de Armagedón y ahí luchar contra el Señor y sus ángeles que vienen del cielo, ¿no? Y eso Uriah Smith lo explica muy bien, con lo cual Turquía y el Imperio Otomano vemos que aparece en Apocalipsis y en Daniel. Y es interesante que también sea simbolizada como el secamiento del Éufrates porque coincide con Daniel 11:45 y en el mismo tiempo prácticamente. Llega a su fin Turquía y no tiene quien la ayude. Bueno, como veis, es interesante la profecía, ¿no? Y es interesante ir a los orígenes. Todo esto que os he explicado era común en nuestros pioneros. Se hacían conferencias que albergaban miles de personas en donde hablaban, entre otras cosas, de la cuestión oriental y hablaban de todo esto que os he explicado y con mucho más detalle, por supuesto. En aquella época, además, estaba en plena evolución el posible cumplimiento de Daniel 11:45, el cual no fue, aún está en el futuro, pero debemos permanecer en esas tesis y no salir del capítulo. No podemos espiritualizar o inventarnos cualquier cosa para justificar ciertas interpretaciones. Debemos ser ah, fieles a lo que nos dice la propia Biblia. Porque mirad, en Daniel 12:4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, que ya vimos que empezó en 1798, cuando termina el dominio papal. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto también se cumplió. A partir de aquel tiempo empezó un conocimiento de la profecía como nunca antes. Y era justo en el tiempo del fin. Hasta aquel entonces Daniel Apocalipsis, sobre todo Daniel en este caso, era algo que, bueno, bastante oscuro, ¿no? No había interpretaciones fidedignas, pero a partir de aquel tiempo sí. Poco después del 1798 surgió el movimiento milarita y luego el movimiento adventista y encontramos el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y ya lo creo que la ciencia aumentó en el sentido profético también de interpretación de la profecía. Y mira, para terminar, os voy a mostrar algo. Y os voy a mostrar algo que realmente, como este vídeo va a ser subido, si no eres adventista, no hace falta que lo veas. Sinceramente, no es importante. Pero las que somos adventistas, y por deferencia lo he hecho a nuestro pueblo, el pueblo adventista, quiero mostrar algo muy importante. Porque, sabéis, no faltan las personas que dicen, bueno, sí, Turquía está muy bien, lo decía Uri Smith, pero James White dijo que era el papado. Y se quedan ahí, ¿no? Con eso ya prácticamente les parece que pueden tumbar toda la explicación de Daniel 11 por parte de Uri Smith. Bueno, vamos a ver el contexto, ¿vale? Vamos a ver qué pasó con James White, muy brevemente. James White habló algo así, ¿no? Que sale en la Revue Evangelical del 29 de noviembre de 1877. Dice, él pregunta, mejor dicho, ¿abarca el capítulo 11 de la profecía de Daniel el mismo terreno recorrido por los capítulos 2, 7 y 8? Si es así, entonces el último poder mencionado en este capítulo es Roma, o sea, el papado. ¿Abarca al mismo tiempo? Sí, obviamente. En Daniel 11 llegamos al fin, a la venida, bueno, los siguientes ya la venida de Jesús. Llegamos a casi al punto de las plagas. Y en los otros capítulos, 7 y 8 y 2, donde nos habla de los imperios mundiales, también, porque en la estatua vemos que una piedra de un monte que no es de aquí, de un monte, perdón, que no es de aquí, es tallada y viene y destruye todos los reinos, destruye la estatua. Con lo cual es simbolizada, eso es símbolo de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aun y ser eso cierto, vemos que Daniel 11 no nos habla de los imperios mundiales, nos habla de geopolítica y de guerras y sucesos como la Revolución Francesa que no aparecen en otros capítulos de Daniel, con lo cual es otra cosa. Mientras haya este imperio mundial por el papado junto con Estados Unidos, sucederán esos eventos geopolíticos de Daniel 11:45, en donde Turquía, a no ser que cambie de propietario aquella zona geográfica, pues hará esto en Jerusalén, entrará ahí y dominará. Porque, ¿sabéis? Hay vídeos de Erdogan, el presidente turco actual,
y desde hace años, en donde habla que volveremos a Jerusalén. Aún hay esa idea imperialista de recuperar ese territorio por parte de Turquía. Y hay un vídeo que da incluso un poco de pavor de una gran multitud de turcos en Turquía en un acto de Erdogan, supongo que electoral, pues donde gritaban, Jerusalén es nuestra, volveremos a Jerusalén, algo así, no me acuerdo. Era coreado por miles y miles de turcos, con lo cual esa idea no es cosa del pasado, aún está ahí. ¿Se va a cumplir así? No lo sé, el tiempo lo dirá, pero debemos estar al caso o atentos a Turquía, porque si os fijáis, todo pasa en Oriente Medio. Y vemos que Israel, que en el sionismo que actualmente está ahí en la tierra de Palestina, en la tierra gloriosa, pues se está desgastando muchísimo en guerras continuas contra Hamas, contra el Líbano, contra Irán, ahora continuamente está en guerra en permanente asedio, con lo cual tiene un gasto militar brutal y un cansancio brutal. Vemos que Estados Unidos está ayudándolo y también se está veniendo en bastante decadencia, pero Turquía no está haciendo nada. Turquía está en plenas facultades. Es un país enorme, tiene, creo, la segunda potencia militar más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos, y vemos que no tiene ningún desgaste, no está en ninguna guerra, no participa en los sucesos de Oriente Medio, etcétera. Con lo cual, si llega el momento en que por algo, por alguna razón que aún desconocemos, decide invadir la Tierra Gloriosa e ir ahí por alguna razón, mucha oposición va a tener. ¿Vosotros qué creéis? No, porque Israel en aquel momento estará muy, muy mal. También hay la profecía del tercer templo de Jerusalén, que mucha gente confunde y dice, no, Dios no quiere eso. Pues claro que no lo quiere. Es una profecía que si se cumple será por voluntad satánica, no de Dios. Pero se puede cumplir, ¿verdad? De hecho, lo tienen todo preparado. Se quiere construir el tercer templo y que ahí baje el anticristo para nosotros y Jesús para ellos, ¿no? Pues bueno, todo va a confluir en aquel tiempo. Para que eso pase se debe destruir la mezquita de Al-Aqsa. ¿Será que en todo el conflicto que hay, quizá un misil hay mal dirigido la destruye? No lo sé. Ya lo veremos, pero todo está ahí. Y vemos que todo lo que está pasando ahora desde hace muchos años, con todas las primaveras árabes, con el 2001 también, etcétera, que reavivó el conflicto en Oriente Medio, pasa para que un día se cumpla el versículo 45 de Daniel y deberíamos estar atentos a eso. Con lo cual, bueno, volviendo a James White, aquí dice, si es así, entonces el último poder mencionado del capítulo es Roma, ¿no? Se abarca el mismo terreno. Bueno, eso tiene sentido, pero no es verdad, por lo que os he dicho. Por lo que os he dicho de que habla de contextos geopolíticos que no están en Daniel 7 y 8. Daniel 11 es muy específico, no está en general. Y son sucesos geopolíticos que pasan al mismo tiempo que Daniel 7 y Daniel 8 en sus partes finales. Pero mirad, ¿por qué dijo eso James White? Y lo vamos a ver de la mano de su hijo, pero primero os quiero poner en contexto. ¿Qué pasaba en 1877? Pues resulta que el Imperio Otomano estaba en claro declive, hacía relativamente poco, ¿no?, de la guerra de Crimea, e inmerso en una guerra con Rusia, mientras las potencias europeas se disputaban sus territorios, lo que os decía. En el adventismo en aquellos tiempos había un tema candente que es la cuestión oriental, y muchos, debido al contexto geopolítico, veían muy próxima la caída de Turquía y su expulsión de Europa. Se estaba a punto de cumplir ya el capítulo 40, el versículo 45 de Daniel 11. ¿Y eso qué pasaría? Pues entonces, si está a punto de cumplirse, supone que el Imperio Otomano, Turquía, irá a Jerusalén, se retirará a Jerusalén porque lo echarán de sus dominios europeos. O sea, a la tierra gloriosa irá. Y eso sería el cumplimiento del versículo 45 de Daniel 11, lo cual significaría también que el comienzo del gran tiempo de angustia estaba muy próximo. ¿Os podéis imaginar el alboroto que había en la iglesia? Y eso supuso un problema. Y ahora vamos a ver por pluma y mano de su hijo los motivos a que llevaron a James White a escribir eso, que quizá el rey del norte ahí era el papado o era Roma. Basta decir que hay múltiples citas que no he puesto aquí, que, en donde Elena White recomienda la lectura de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Contiene ciertos detalles que quizá no, pero son detalles. ¿Creéis que el espíritu de profecía, Elena White, hubiera recomendado un libro que está lleno de errores? ¿O que en su interpretación troncal de la profecía en Daniel 11 hubiera sido un error? ¿Dios le hubiera dicho sí, recomiéndalo? No, hombre, no. Por favor. Y no lo recomienda en una sola cita, en muchas citas. Y apoya también las conferencias de la cuestión oriental que se daban en aquellos tiempos en varias ciudades. Pues mirad, en esta carta, que hoy en día cuesta una barbaridad de encontrar, solo he podido conseguir un escaneo del original, porque si vais al Waite State yo no lo he sabido encontrar.
Pues hay una carta de Willie White a este pastor John Bui, no sé cómo pronunciar este apellido, del 6 de marzo de 1919, donde habla de esto. ¿Por qué James White dijo, contradiciendo a la Iglesia, que el rey del norte era Roma o el papado? Pues aquí lo dice: en los esfuerzos de mi padre por motivar a nuestros hermanos a liquidar la deuda del colegio de Battle Creek y recaudar fondos para el sanatorio de Battle Creek, la misión europea y la proyectada misión británica, se encontró repetidamente con la respuesta: es demasiado tarde, Pastor White, para planear todas estas cosas. Demasiado tarde, demasiado tarde. Y cuando escuchó la presentación del Pastor Smith, un profundo temor invadió su alma, llevándolo a exponer su interpretación de Daniel 11. No tanto porque realmente la creyera, sino porque pensó que que detendría un movimiento que consideraba cercano al fanatismo y que podría obstruir la obra por realizarse. Fue reprendido por el Señor por generar la desconfianza sobre la unidad de los líderes y cayó en desánimo, lo que provocó el colapso de la gran campaña financiera. De hecho, hay una carta de John Bloodworth donde habla a alguien, que no recuerdo quién, de un hermano que dijo, ¿no? De repente, el, el rey del norte es el papado, en Daniel 11. 40 al 45. Claro, eso creó un extraño sentimiento de frustración, de confusión, ¿no? Pero resulta que este hermano era el pastor James White. Y de hecho hizo un artículo donde exponía eso, que decía primera parte, y ya nunca hubo segunda parte porque Elena White le hizo esta amonestación. Aunque fuera verdad lo que dices, no tienes derecho a exponer públicamente una contradicción tan grande con lo que cree la Iglesia, porque eso crea una confusión tremenda. Y eso también está en escritos, que no muestro aquí, pero sí que están en ciertos recopilatorios. Con lo cual vemos, lo que temía el pastor White era que se dejara de hacer la obra y que todo se centrara en una interpretación futura profética que, si no se cumplía, ¿en dónde íbamos a quedar, no? Ese era el miedo. Y lo vamos a acabar de ver en la última diapositiva de ese tema, porque aquí Willie White vuelve a hablar del tema, esta vez al Leroy Froome, en el 12 de diciembre de 1930. No sabéis lo que cuesta encontrarla, y también solo pude encontrar, porque un hermano me lo pasó, un escaneo del original de la carta, pero en el Wet Estate yo no he sabido encontrarla también. Me sale que no hay archivo. Pero bueno, ahí está. En esa porción dice, en los meses previos a esta reunión había estado leyendo el libro Daniel y Daniel and the Revelation del pastor Uriah Smith. Admiraba profundamente al autor, su estilo, sus enseñanzas y la claridad de su exposición me habían impactado. Eso es Willie White hablando, ¿eh? Por eso me sorprendió cuando el pastor White presentó un punto de vista diferente respecto al rey del norte. ¿Cómo puedes presentar que el rey del norte no es el Imperio Otomano si está tan claro en la exposición de Uriah Smith y que aceptaba ya toda la Iglesia después de haber hecho estudios con varios eruditos de aquella época? Y un día, Willie le preguntó a su padre, un día le pregunté: Padre, acabo de leer el libro del pastor Smith y su interpretación me parece clara. ¿Realmente crees que Roma es el rey del norte? Y él respondió: ¿qué respondió James White? Creo que el pastor Smith avanza demasiado rápido en su exposición y consideré que era necesario presentar algo que frenara la corriente de pensamiento que interpretaba los acontecimientos actuales como el inicio del Armagedón. Y ahí está el kit de la cuestión. Se equivocó James White, por supuesto, al hacerlo. Por eso el Espíritu Profecía lo reprendió, porque le dio confusión a la iglesia. Pero su fondo, en realidad, poniéndose en su lugar, su intención era, en cierta manera, buena, porque él lo que quería evitar es que dejaran de... Y a mucha gente le decía: ¿para qué pagar deudas? No, no, ¿para qué? Si ya empieza todo, ya empieza el tiempo de angustia, ya viene Cristo, etcétera. Quería evitar eso y que se dejaran, pues, a medias sanatorios que tenían, escuelas, deudas que tenían, etcétera, que la obra se dejara de hacer. Él temía que se dejara de predicar el mensaje del tercer ángel y toda la atención se centrara en un acontecimiento profético que quizás se cumplía o no. Y por eso, para frenar esta ola que había, esta excitación, presentó un artículo que solo publicó la primera parte, en donde mostraba que el rey del norte era Roma, ¿no? Para apaivagar un poco los ánimos. Pero realmente su interpretación no tiene mucho fundamento, no es tan sólida como la de Uriah Smith. Y eso es fácil de entender, ¿no? Leyendo el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, viendo lo que os he presentado hoy, que he sacado obviamente de ahí, y viendo la fortaleza, ¿no? Y sobre todo la coherencia bíblica que tiene con el propio capítulo. Como habéis visto, no hemos añadido nada
No hemos quitado nada, no hemos forzado ningún texto, no hemos espiritualizado absolutamente nada, no hemos dado giros de guión, no hemos interpretado según no sé qué, sino que nos hemos basado en el propio capítulo. Y creo que está claro que el territorio que ocupaba Seleuco es el territorio que ocupa siempre el rey del norte que aparece en este capítulo, y la potencia o el país que esté en aquel territorio en el momento que suceden los versículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 es el que cumplirá lo escrito ahí. Hemos visto que ya se ha cumplido todo menos el 45. ¿Qué nos hace pensar que no va a ser así en el futuro? ¿Turquía será echada de ahí? Pues no lo sé. Pero el que esté ahí será el que cumplirá el versículo. No podemos irnos a Estados Unidos, que está bien lejos de ahí. No podemos decir que es el papado, no podemos decir que es otro. Es la nación que domine ahí. Y por supuesto, el rey del sur siempre será el que está al sur de la tierra gloriosa, y en este caso es Egipto. En fin, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que os haya sido de bendición realmente. Es un tema profético de gran interés y lo he querido presentar, os lo he querido presentar porque, como siempre, y cualquier otro tema, los temas no se pueden presentar desde el fanatismo y desde las posiciones de máximos. O sea, yo no puedo venir aquí y decir el rey del norte, según el capítulo, es Turquía y quien no lo crea, que se prepare, ¿no? O que es una apóstata. No, eso no. No podemos incluso entrar a otras personas que creen diferente y quererles imponer a la fuerza o ridiculizarlos por decir otra cosa. No, todo se debe hacer con empatía, con pedagogía, mostrando la calidad bíblica, que la Biblia propia se explique, y mostrando esas cartas del hijo de James White, creo que también es claro las motivaciones de que llevaron a su padre a dar una exposición diferente. ¿Sabéis? La excusa de James White dijo lo otro no tiene ninguna lógica, porque no lo hizo porque lo creyera realmente o porque tuviera una consistencia igual que la de Uriah Smith, sino para frenar algo que estaba sucediendo en su tiempo, esta ola que era próxima al fanatismo, según él. Pero fue un error porque creó confusión en su momento y aún hoy la trae. De hecho, muchos pastores están hablando que el rey del norte es Roma, ¿no? O el papado. Y yo también lo creía hasta hace un tiempo, pero empecé a estudiar un poco y dije, ostras, eso tiene bastante sentido, ¿no? No podemos alejarnos geopolíticamente de lo que dice el versículo. No podemos ir a otra zona geográfica del mundo, no. Debemos respetar la interpretación profética del propio capítulo. Y en el capítulo 11 vemos claramente cómo ese evento geopolítico coincide en el tiempo con lo que sí pertenece al papado y a los Estados Unidos, que es la implementación del nuevo orden mundial y toda la persecución al pueblo de Dios por la fe que tienen, ¿no? Por la fe de Jesucristo. O sea que todo se junta en el mismo tiempo. Hay dos líneas. La línea geopolítica que nos muestra Daniel 11, en donde no participa el papado ni Estados Unidos, y la línea más religiosa y más de nuevo orden mundial, de imperio a nivel mundial, no solo en aquella zona de la Tierra Gloriosa, en donde sí participan los Estados Unidos y el papado. Si no lo vemos así, iremos cojos. Si no lo vemos así, seremos incapaces de entender que Turquía puede ser el rey del norte. ¿Por qué? Porque pensaremos que una cosa usurpa la otra. Y no es así. Todo está ahí, todo confluye en el tiempo, pero cada actor tiene su papel. El papado tiene su papel, Estados Unidos su papel, y Turquía ha tenido y seguramente tendrá su papel. En fin, espero que os haya interesado y que, bueno, si no lo conocíais, pues tengáis una nueva línea de estudio profética para analizar y estudiar por vosotros mismos. Y si lo conocíais, pues espero que os haya sido de bendición para poder recordar ciertos conceptos. Que Dios os bendiga.